Este ejercicio nos pide hallar una curva que pase por el punto 2, 1 y cuya pendiente en cada uno de los puntos de la curva venga dado por esta expresión que está acá. O sea que tenemos que hallar una curva que pase por el punto 2, 1 y que además la pendiente en cualquier punto xy que ustedes consideren venga dado por esta expresión. O sea que al reemplazar este punto en esta expresión nos dé la pendiente que tiene la recta tangente a la curva en ese punto. Para ello debemos resolver esta ecuación diferencial que aparece en esta expresión que está acá. Esta ecuación diferencial que aparece aquí la podemos escribir de esta forma simplemente con pasar multiplicando el diferencial x para allá y el x cuadrado menos y cuadrado para acá. Entonces nos queda esta expresión que si pasamos restando esta expresión para la derecha, fíjense que nos queda 2x por y diferencial x, que es lo que está acá, y el opuesto de esta expresión es esto que está acá. Fíjense que acá aparece x cuadrado menos y cuadrado y acá aparece y cuadrado menos x cuadrado, aparece al revés. Entonces, la ecuación diferencial que queríamos resolver la hemos escrito de forma implícita de este modo, donde 2x por y es el p de xy e y cuadrado menos x cuadrado es el q de xy. Una opción para resolver esta ecuación diferencial es aplicar el método de diferencial exacta. Para ello debemos hacer las derivadas cruzadas y ver que dan igual. O sea, tenemos que derivar p respecto de y q respecto de x. Si derivamos p respecto de y nos queda 2x. Si derivamos q respecto de x nos queda menos 2x. Como no son iguales no podemos aplicar el método de diferencial exacta. Sin embargo sí podemos reducir esta expresión a una expresión de diferencial exacta. La idea es multiplicar a ambos miembros por una función lambda que va a ser una lambda que dependa solamente de x o una lambda que dependa solamente de y. Ustedes en teoría han visto que pueden optar por cualquiera de las dos opciones. Seguramente una de las opciones va a ser más sencilla que la otra. En este caso nosotros vamos a optar por tomar una función lambda que dependa solamente de y. O sea, es una constante para x. Para poder hacer eso nosotros tenemos que ver que este cociente resulta en una función que sea exclusivamente de y. Este es un requisito que debe cumplirse para poder considerar una función lambda que dependa solamente de y. El requisito para considerar una función que dependa solamente de x es que p sub i menos q sub x, o sea esta expresión escrita al revés, sobre q sea una función exclusivamente de x. Les dejo como ejercicio probar esa otra alternativa. Nosotros aquí solamente consideraremos una lambda como función de y multiplicaremos ambos miembros de esta ecuación diferencial escrita en forma implícita por esta función lambda que va a depender solamente de y. Entonces tenemos un nuevo p de xy y un nuevo q de xy. La función lambda que elijamos tiene que ser tal que se cumpla que las derivadas cruzadas sean iguales. O sea, que tiene que cumplirse que la derivada de p respecto de y sea igual a la derivada de q respecto de x. Entonces, derivemos a p respecto de y. Fíjense que el lambda es una función que depende de y. Entonces tenemos un producto de dos funciones que dependen de y. Por un lado el lambda y por otro lado 2x por y. Si nosotros derivamos este producto nos queda la derivada de lambda, la derivada del primero, por el segundo como está, que es 2xy, más el primero como está, que es lambda, por la derivada del segundo, que es 2x. Por otro lado, tenemos que escribir la derivada de q respecto de x. Entonces, al derivar esta expresión respecto de x, tenemos el lambda, que es una constante para x, sale afuera, y la derivada de esta expresión respecto de x nos queda menos 2x. O sea que la función lambda que vamos a considerar tiene que depender solo de y tiene que ser una solución de esta ecuación diferencial. Fíjense que podemos agrupar este término con este y nos queda menos 4x por lambda y del lado izquierdo simplemente copiamos este término que está acá. Si pasamos dividiendo el lambda para el lado izquierdo y el 2x por y para el lado derecho, nos queda esta expresión que está acá. Y queda acá este menos 2 sobre y, que es el h2 de y. Esta ecuación puede ser resuelta por el método de separación de variables,
Ya ha sido resuelto en un video titulado Separación de variables que aparece en la misma página de la materia, considerando en vez de lambda la función y acá x. O sea que esta es la misma ecuación diferencial escrita con otras variables. La solución de esa ecuación diferencial nos dio lambda igual a c sobre i cuadrado. Nosotros la c no la consideraremos porque las constantes aparecerán cuando resolvamos la ecuación diferencial principal que aparece acá arriba. O sea, nosotros simplemente consideraremos lambda igual 1 sobre i cuadrado. Esta función lambda igual 1 sobre i cuadrado es la que tenemos que escribir acá y acá para resolver esta ecuación diferencial por el método de diferencial exacta. Otra forma de hallar el lambda es con la fórmula que ustedes vieron en clase. Cuando el lambda es una función exclusivamente de i, ustedes pueden encontrar el lambda a través de esta expresión, donde el h2 de i es la expresión que hemos calculado acá, que se calcula con esta fórmula que aparece aquí. Entonces, tenemos que resolver la integral de menos 2 sobre i, la cual da menos 2 logaritmo natural de i. Fíjense que no consideramos la constante porque la constante va a aparecer cuando resolvamos la ecuación principal que tenemos acá arriba. Si este producto lo convertimos en potencia de potencia, tenemos e elevado al logaritmo natural de i elevado a la menos 2. E elevado al logaritmo natural de i da i elevado a la menos 2 queda 1 sobre i cuadrado, que es la misma expresión que habíamos encontrado antes. Ustedes pueden encontrar el lambda por cualquiera de los dos procedimientos. Lo que tiene de bueno el procedimiento anterior es que no se tiene que aprender ninguna fórmula. Si escribimos en lugar del lambda el 1 sobre i cuadrado, nos queda esta expresión que está acá, que si la trabajamos nos queda esta expresión. Fíjense que en este lado hemos simplificado el i con este cuadrado y nos queda esta expresión. Y por otro lado acá hemos distribuido el i cuadrado en estos dos términos que están acá. En un video titulado Método de diferencial exacta explicamos cómo resolver esta ecuación diferencial por el método de diferencial exacta. El resultado que obtenemos es un conjunto de circunferencias. De todas esas circunferencias nos interesa aquella que pase por el punto 2, 1. Por lo tanto, para encontrar esa solución única, lo que tenemos que hacer es reemplazar la x por 2, la y por 1 y ver cuánto vale c. Entonces nos queda 2 al cuadrado más 1 al cuadrado menos c por 1 igual a 0. Despejando obtenemos que el c tiene que ser igual a 5. Entonces escribimos el 5 acá y nos queda esta ecuación que está acá, que esta es la solución única de la ecuación diferencial. Completando cuadrados podemos llegar a esta expresión donde vemos que la solución única es una circunferencia con centro en el 0, 2,5 y radio 2,5. O sea que es exactamente la que tenemos graficada aquí. En resumen, para aplicar el método reducible a diferencial exacta, lo que tienen que hacer es buscar una función lambda que al multiplicar estos dos términos se produzca que las derivadas cruzadas de la expresión en p y en q que queden sean iguales. Esa función lambda puede ser hallada por medio de esta fórmula o por intermedio de este procedimiento. Una vez hallada lambda, la escriben aquí y la escriben acá, simplifican la expresión, resuelven esta ecuación diferencial por el método de diferencial exacta, hallan la solución general y si les dan alguna condición extra que deban cumplir, la reemplazan en la solución general y hallan la solución única.